Buenas tardes, profesor. La siguiente videocápsula es para poder explicar en qué consistió la actividad complementaria de la unidad número 3. La actividad complementaria consistió en realizar eh, cálculos principalmente para datos agrupados. En primera instancia, lo que usted requirió fue la identificación de las variables de esta base de datos, el cual fue una base de datos sobre Internet, costos y demás, velocidad y también velocidad de subida de los proveedores de Internet. ¿Cuáles manejamos? El proveedor, ese es un primer dato, renta mensual con impuesto, la velocidad en megabytes por segundo y la velocidad de subida en megabytes por segundo. En el histograma, aquí se mantiene un rango correspondiente por cada dato de esa base de datos. Sin embargo, solamente este es el que más se representa en el histograma, que es el 166. 19, 14, los demás son 0 y solamente 1, y por eso nos aparece la gráfica de esta manera, en cuestión del rango de velocidad de subida. Y en el de ojiva, aquí podemos ver ciertas variaciones pequeñas, sin embargo, en, en esta variable que también es de Megacable, aquí es donde podemos percatarnos, perdón, que Megacable es el mayor proveedor del Internet actualmente, el cual pues tiene este pico máximo donde pues tiene su mayor velocidad de subida en esta compañía. Posteriormente, que también hicimos pues las medidas de tendencia central de los datos agrupados. Sacamos o determinamos estos intervalos con su frecuencia absoluta, que fue contar cuántos datos tenemos del 0 al 10, del 11 al 20, del 21 al 50, del 51 al 100 y del 101 a más. Aquí tenemos la frecuencia de los datos, el cual el número total de datos de esa base de datos son 200. Y la frecuencia acumulada es ir sumando. 19 más 36 son 55, 55 más 39 son 94, 94 más 34 son 128 y 128 más 72 nos dan 200. ¿Cómo determinamos la frecuencia relativa? Dividiendo. 19 entre 200 me da 9.50. 36 entre 200 me da 18%. 39 entre 200 me da 19.5%. 34 entre 200 me da 17% y 72 entre 200 me da el 36%, el cual se suma y llegamos al 100% de este cuadro de frecuencia relativa y acumulada. ¿Para que esto lo realizamos? Para poder determinar pues su media, que viene aquí la fórmula, que es la sumatoria de la frecuencia por lo que es XM, que es XM es la marca de la clase, que lo marca mediante el límite inferior más el límite superior. Posteriormente sacamos esta tablita donde se saca la marca de la clase con su frecuencia y determinamos esta parte de la media aritmética. ¿Cómo lo determinamos en total? Pues con todos los datos que tenemos, que son el 19, que es la frecuencia, más el 36, que es esta parte también de frecuencia. Se suman todos las frecuencias y posteriormente se suman todas las marcas de la clase. Posteriormente se dividen, que son los 1545, 15.450, una disculpa, entre 200 y nos da una media de aritmética de 77.25. Posteriormente la mediana es con esta fórmula. L más paréntesis n al cuadrado menos FA por FM por A. L es el límite inferior del intervalo, n es el total de datos, FA es la frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana y FM es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana y A es la amplitud que tenemos de los intervalos. ¿Ok? Posteriormente, pues lo determinamos de esta parte.
n es igual a 200 al cuadrado. Este no es 2002, sino es 200 al cuadrado. Es igual a 100 y la mediana está en el intervalo de 51, en el rango del 51 al 100. La L, que es el 50.5, que es el límite inferior del intervalo, y FA, que es el 94, igual, aquí se lo volví a repetir, una disculpa, es la frecuencia acumulada antes del intervalo de la mediana. FM, que es la frecuencia del intervalo de la mediana, el 34, y posteriormente la amplitud del intervalo es igual a 50. ¿Ok? Por eso nuestra mediana salió sobre 51 a 100. La moda, ¿cómo se determine en cuestión de datos agrupados? L más F1 más F2 por la amplitud. F1 es frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. Y F2 es la frecuencia del intervalo modal. O sea, F1 es el intervalo modal y F2 es la frecuencia del intervalo anterior. Y A es la amplitud del intervalo y el intervalo modal es de 101 más, porque es donde se repiten más datos en este intervalo y son 72 datos en total, menos el límite que tenemos, que es de 34 del intervalo anterior, y nos da 72 menos, es igual a 50. Bueno, A es igual a 50, y posteriormente sustituyéndolo en la fórmula, que son 100.5 más, entre paréntesis, 3000, perdón, entre 38, una disculpa, 38, más 72 por 50. Entonces aquí nos da 100.5 más 38, aquí por 50, y la moda nos da un total de 117.75 de estos datos agrupados. Posteriormente, aquí ya lo tenemos directamente resumido. Media de estos datos son 72.25, mediana 59.3 y moda 117.75. Ahora, nos piden determinar también, hacer un análisis de la renta mensual con el impuesto, mediante una tabla de datos agrupados con tablas de frecuencias, donde aquí ya lo englobé más en cuestión de intervalos, marca de clase, frecuencia, las fórmulas que había mostrado anteriormente, y aquí están todos los datos correspondientes sobre los intervalos y determinando ya las medidas de dispersión ahora, porque fueron de dispersión. Primero determiné la media, que fueron 53.670.33, y después lo que fue la varianza. La varianza es ir suma, bueno, el primer valor menos la media, elevarlo al cuadrado, y todo esto sumándolo nos dieron esta cantidad enorme que marco con negritas, y posteriormente determinamos por último la desviación estándar, que solamente es determinar con la raíz cuadrada, y su rango, que fue de 266.700, y puedo concluir que después de haber realizado esta actividad, complementaria, pues todos los datos y conceptos que se vieron desde la unidad 1, 2 y 3 se aplicaron para hacer un informe más completo, actualizado y más detallado para que lo puedan entender mejor y asimismo verificar si estos datos son correctos o no. Ahí tenemos mis referencias y de igual manera le agradezco